A partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Programa Contigo, Voluntad Popular, quien tiene el placer de conversar y estar con ustedes como cada viernes, Maya Devis González, agradeciendo una vez más pues por su consecuente apoyo y por siempre estar allí acompañando este programa. El día de hoy pues vamos a tener un programa con el que vamos a contar doble participación de hermanos de lucha, miembros del Partido Voluntad Popular, pero además de eso, pues distinguidos líderes, tanto sociales como políticos, con los que vamos a estar conversando a propósito de los hechos acontecidos en las últimas semanas con respecto a la liberación de los presos políticos, también el anuncio de la propuesta de pacto unitario dado por la presidencia con el apoyo y el respaldo de la Asamblea Nacional. Vamos a tener pues a Juan Carlos Michinel desde el estado Vargas, activista, miembro de nuestra organización, responsable de Voluntad Popular en el partido, pero además de todo, Juan Carlos, un luchador comprometido con todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, con el apoyo para nuestros presos políticos. Vamos a estar conversando con él acerca de todo lo que ha sido, digamos, este panorama, este entorno a propósito de las liberaciones y de las recientes declaraciones también dadas por algunos líderes que ya se encuentran fuera de su espacio de refugio, como es el caso de Freddy Guevara. Y posteriormente, pues vamos a tener al diputado Lawrence Castro de la Asamblea Nacional, diputado por el estado Mérida, con quien vamos a estar conversando acerca de la ruta y la propuesta política que en este caso pues ahora se está llevando a cabo, o en este caso se está impulsando desde la Presidencia de la República con relación a una ruta conjunta que estaría, digamos, acompañada de sectores sociales, de miembros de partidos políticos y, bueno, por supuesto, de la Asamblea Nacional. Como siempre, pues antes de iniciar nuestro programa, de hacer los agradecimientos y los créditos del programa en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya y en la producción César Umbría, junto con los controles a cargo de el señor, disculpen, a cargo de Sales. Nuestros puntos de comunicación, Twitter @RCR750, en Periscope RCR750, por RCR.tv en TuneIn y en YouTube. Esto es Contigo, Voluntad Popular. Y bueno, sin más, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Juan Carlos Michinel. Adelante, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos y estar en el programa de hoy una vez más, esta vez para conversar con relación a lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos. Pues por supuesto nosotros como Voluntad Popular y como miembros de una tolda política que ha sido perseguida permanentemente por denunciar, por estar a la vanguardia de la lucha por la libertad de Venezuela, pues tenemos muchas referencias que hacer con respecto a esto. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. ¿Estás con nosotros? ¿Se cayó? No escuchamos. Adelante, Juan Carlos. No se escucha. Bueno, vamos a verificar a ver qué
¿qué sucede? No estoy escuchando yo a Juan Carlos, quien nos acompaña, Juan Carlos Michinel, quien nos acompaña por vía telefónica. Podemos verificar y mientras verificamos, pues, como les decía, hace pocos días, menos de 2 semanas, fueron anunciados una lista de más de 50 presos políticos liberados por medio de una medida de un supuesto indulto presidencial para personas que estaban privadas de libertad solo por pensar distinto y por luchar por los derechos de todos los venezolanos. Entre esos, bueno, debemos nosotros mencionar o hacemos especial mención a Roberto Marrero, miembro de nuestra organización política, a Gilbert Caro, el diputado Gilbert Caro y el diputado Renzo Prieto, quienes también fueron incorporados en esta lista y les fue dada la libertad. Además de esto, pues en ese listado se incorporaron personas perseguidas y bueno, por supuesto, muchísimos diputados, también dentro de los cuales se cuenta Freddy Guevara, quien recientemente abandonó la Embajada de Chile en la que se encontraba en calidad de refugiado. Volvió a la calle, han vuelto todos a la calle de una u otra forma, pues como lo aseveraba Freddy en su declaración al momento de salir. Volver a la calle sabiendo que no somos completamente libres y asumiendo todos los riesgos de lo que esto significa. Para muchos, en el caso de los que estuvieron presos por más o menos tiempo, significa volver también a sus espacios, a sus hogares. Para muchos otros simplemente es, y digamos, los que no hemos estado privados de libertad, es seguir luchando por esta cárcel grande en la que han convertido a Venezuela, producto pues de todas las cosas que siempre de una u otra forma estamos denunciando, que padecemos en principio, pero que además de todo estamos permanentemente anunciando. Quisiera revisar con el equipo de producción si volvimos a establecer contacto con Juan Carlos Michinel. Sí, hola Maya, estoy aquí. Ok, ahora sí, te escuchamos. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, estaba haciendo la referencia de un punto que nos gustaría mucho tocar, porque además de todo, quizás el tema de los presos, de la persecución política, alude o en todo caso, pues sensibiliza directamente a quienes están en organizaciones, en espacios de liderazgo político. Pero un poco también hablar con la gente de lo que significa estar presos todos en un mismo país y que estas liberaciones no garantizan completamente la libertad, valga la redundancia, porque, bueno, seguimos presos todos en el país. Unos cambiaron simplemente de celdas para sus hogares, lograron otra vez reencontrarse con sus familiares, pero de una u otra forma, todos los venezolanos que vivimos en Venezuela estamos presos de la situación y la cárcel en la que han convertido a nuestro país los usurpadores. Entonces queríamos, pues, a propósito de que Voluntad Popular es uno de los partidos que más perseguidos ha estado durante los últimos años, conversar un poco cuál es esa visión o cuál es esa incluso ese termómetro que puedes tener tú, que estás en un estado del interior del país, a pesar de que está bastante cerca en Vargas, con relación a estos hechos recientes sobre la liberación de los más de 50 presos políticos y además de todo, de incorporar en esos listados a personas que estaban perseguidas o exiliadas forzosamente producto de la persecución del régimen. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, María, lo primero que debemos decir es que la dictadura se ha encargado de hacer ni siquiera liberación de presos políticos, sino intercambio de prisioneros y secuestrados. El hecho de salir en una lista hoy, como salieron nuestros hermanos Renzo, Gilbert, Roberto y muchos de ellos no garantiza, en particular en el caso de Gilbert y de Renzo, que no te va a volver a salir el número y no te van a perseguir para usarte como una pieza de canje nuevamente. Eso es algo que da tristeza.
Lo otro es que esta dictadura se ha encargado de no solo perseguir a dirigentes políticos o miembros y líderes de ONG. El caso dentro de la lista de las 50 personas salió una señora del Alta Florida, cuyo único delito era ser vecina de Simonovic. Entonces, imagínate lo que representa eso. Aquí el problema no es que tú salgas y te vas a tu casa, como le hicieron a Juan Requesén. Aquí eso así está en su casa, las condiciones no están dadas. Y los que no están presos en su casa, les ha tocado vivir una realidad como la de todos los venezolanos, que pueden vivir desde cualquiera de las comunidades del Valle o hasta cualquiera de las comunidades de aquí del Estado Vargas o cualquier comunidad del país, en estar presos sin ninguna razón. El no poder usar tu libertad y tu derecho al discernimiento para hacer lo que tú quieras, porque inclusive las personas que se encargan por parte del PSUV de repartir el CLAP, las bombonas de gas y todo esto, se han encargado de transformar en unas cárceles para tus vecinos, porque les dicen inclusive como unos carceleros, bueno, si tú no piensas lo mismo que yo no te doy comida, no te doy el gas, no te mando la cisterna de agua, lo cual termina siendo un real abuso. La situación de Venezuela hoy en día, y lo he dicho en todos los espacios en los cuales he podido hablar, es realmente dramático. Nuestro compañero David Smolarsky lo decía, todos tenemos un número y el problema es en el momento que te toque. A algunos les tocó, como a Freddy, estar 3 años en una embajada, que no es fácil. A otros les tocó estar en una cárcel, el caso de Renzo y Gilbert, que fueron los primeros detenidos y presos del PAES, y las torturas que ellos cuentan. No es una situación que el público en general deba obviar, porque realmente estamos hoy todos presos. La cárcel es más grande o más pequeña, pero estamos presos, no tenemos libertad, no tenemos capacidad de discernir, no tenemos la capacidad de decir lo que queremos y lo que sentimos. Y eso te lo pueden decir no solo los dirigentes políticos, los diputados que están viviendo una persecución constante, los dirigentes de base que están viviendo una persecución constante, y los venezolanos que hoy tienen una persecución, inclusive en las OPP, donde entraba el grupo del FAI y decía, bueno, yo tengo que justificar un muerto y tú te vas preso. Lo que viven la situación de hacinamiento, los presos normales en Venezuela es dramático. Y eso, aunado a las torturas y al maltrato que se le hace a un preso político, obviamente es una situación muy, muy preocupante, Maya. Así es, definitivamente se hace preocupante y ocupante. Veíamos en las declaraciones a propósito de la mención que hace de Freddy Guevara, a quien, bueno, esperamos tener próximamente en algún momento en el programa, en sus declaraciones al momento de abandonar la Embajada de Chile, él decía que si bien estaba volviendo a la calle después de 3 años y que, bueno, que había sido una decisión que había tomado a pesar de tener conciencia de que no se está verdaderamente libre mientras en este país se siga usurpando el poder, él hablaba de mantener la firmeza, ¿no? Y digamos un poco el espíritu de luchar y de buscar todas las alternativas, todas las opciones y el trabajo de articularnos, de mantenernos, digamos, unidos y enfocados en la lucha por la consecución de la verdadera libertad de Venezuela. Y creo que me parece muy importante el llamado hecho en este caso por Freddy con respecto a mantenerse en la lucha, porque eso habla muy bien, o sea, bueno, además de hablar muy bien, habla, digamos, de la determinación que tienen los jóvenes venezolanos, el liderazgo político venezolano en este país, de seguir dando la cara, de seguir a la vanguardia, no importa cuántas veces sea, digamos, cuánto haya que intentarlo, o todas las alternativas que haya que considerar al respecto, ¿no? Y yo creo que eso es algo, además de valiente, es algo que todos debemos reconocer
en cuanto a que no es fácil, después de que le ves la cara de frente a la dictadura, pues hacer un llamado a seguir trabajando y seguir manteniéndonos firmes por todo lo que significa la libertad para Venezuela. Es verdad, es sumamente complicado, Maya, es sumamente como ser humano y amigos y hermanos que hemos tenido detenidos, porque así sea 2 horas, 3 horas, es un suplicio. El tema de mantenerse firmes, del compromiso que hay y que además se reafirma con la firma del pacto unitario. Obviamente hay un compromiso por llevar este país a la libertad, un compromiso de decirle a la gente que hay más futuro del pasado que tenemos. Ya lo hemos dicho muchas veces, cuando Venezuela necesitó libertadores no los trajo de afuera, los parió, y creo que aquí hay un grupo de gente que definió que esa iba a ser su vida, que esa iba a ser su lucha, y lo están haciendo. Es importante cuando son jóvenes, cuando es gente como Gilbert que cambió su vida, cuando es gente como Roberto que ha tenido que llevar a su familia fuera del país para protegerlo, el mismo Juan Guaidó que hoy no cuenta con su hermano en Venezuela porque está perseguido, su mamá está fuera de Venezuela porque se le estaba persiguiendo. Obviamente eso es una realidad que vivimos los políticos y eso es lo que queremos cambiar. Aquí la democracia es la libertad de expresarse y de decir lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. No puede ser que por discernir, por disentir, por pensar algo totalmente diferente, lleguen y te lleven para una cárcel como lo hacía Gómez en la Rotunda, y entonces te pongan unos grilletes, te encadenen debajo de una escalera y te maltraten. Aquí hay que decirlo claramente, somos signatarios del Pacto de Roma, y aquí los funcionarios policiales no pueden llegar y decir después, no, bueno, a mí mi superior me dijo, aquí las penas y las responsabilidades son personalísimas, Maya, y eso va a llegar el momento en que la justicia se cumpla. Es así de sencillo. No vamos a seguir permitiendo que con esta persecución ellos sigan creyendo que son impunes. Tarde o temprano, y le digo al pueblo de Venezuela y a nuestros escuchas, más temprano que tarde, ellos van a pagar por lo que hicieron, por la debacle del país, por cómo lo destruyeron, por la violación de derechos humanos con los presos políticos, por la violación de derechos humanos contra todos los habitantes de Venezuela, que no pueden hoy con un sueldo mínimo ni siquiera comprar 1 kilo de arroz. Eso es parte de las cuestiones que hay que recordarle a la gente y que hay que entender que va a lograr cambiar este país. Porque de verdad el venezolano es un ser humano fiel y fiero que nunca se ha dejado pisar más allá de las condiciones, Maya. Así es, Juan Carlos, y definitivamente pues son elementos y son temas que debemos tener más que claros y presentes. Bueno, amigos, con esto nos vamos a un primer corte. Esto es Contigo, Voluntad Popular, y ya regresamos con más de esta conversación que estamos teniendo con Juan Carlos Michinel, responsable de nuestro partido en el Estado Vargas y, bueno, compañero de lucha de Voluntad Popular. Con esto ya nos vamos al corte y volvemos en breves minutos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos TOR. Un radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas,
y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el marketing de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación Bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Muy bien, amigos, volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular, en esta primera parte del pues conversando con Juan Carlos Michinel, responsable de nuestro partido en el Estado Vargas, y bueno, con quien hemos estado también haciendo varios programas anteriores, viendo un poco el tema del contexto, la coyuntura, desde la perspectiva de lo que podría decirse el interior del país, a pesar de que el Estado Vargas es un estado muy cercano, pero que el día de hoy, pues además de que quisiéramos tener un poco ese balance de parte de él nuevamente, porque siempre hay que actualizarnos y nos interesa mucho saber de las realidades de cómo se está llevando ahora estos nuevos esquemas inventados para el tema de la atención a la pandemia. Hemos estado, en el primer corte estuvimos revisando con respecto al tema, con respecto a la reciente liberación de los presos políticos, de lo que pudiera y lo que se ha incluso interpretado por muchos como una provocación para implosionar la unidad. Yo creo, no sé, y me gustaría escuchar la opinión de Juan Carlos en este particular. Yo creo que lejos de implosionar o de buscar dividir a lo interno de las organizaciones políticas y de la unidad de estas liberaciones y estas vueltas al ruedo, a la calle de quienes estaban privados de libertad por pensar distintos, nos han consolidado muchísimo más y han generado una especie de fuerza adicional, digamos, sobre todo en lo interno de las organizaciones, para lo que es el trabajo y lo que significa en este momento pues hacer frente y seguir haciendo frente a la lucha por la libertad de Venezuela, pero además de todo pues para la materialización de la ruta política planteada en días recientes. Bueno, vamos a estar después conversando con el diputado Laurence Castro con respecto a este planteamiento, el papel de la Asamblea Nacional en torno a esto, pero sí me gustaría escuchar de Juan Carlos que nos dijera un poco cómo ha sido percibido o cómo cree que esto pueda generar, o sea, cómo sería la incidencia directa sobre el tema de las liberaciones, además de todo, cómo es el panorama o el mapa que se percibe a propósito de los recientes anuncios hechos por el presidente encargado Juan Guaidó. Bueno, Maya, mira, tenemos que hacer, antes de hablar de qué es lo que la gente percibe en la calle, un recuento histórico de cómo se ha venido construyendo esta unidad desde hace ya más de un año y medio en torno a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó. Hay que decir que hemos atravesado varias pruebas de fuego, por llamarlo así de alguna manera, donde, bueno, podemos decir que la Asamblea estaba en desacato y entonces no querían dejar que nadie pudiera tomar decisiones, cosa que no era verdad, que los primeros que hicieron un desacato como tal fue el TCJ Furio, que llegó y eliminó
a 4 diputados de un solo plumazo, y 5 años después no ha hecho unas elecciones. Después de eso pasamos la crisis de la Asamblea Nacional Constituyente, después de eso pasamos el intento de compra a quienes no tenían moral y vendieron su postura y el beneficio del país como los llamó todo el mundo, los alacranes. Después vino el 5 de enero, donde intentaron robarse el hemiciclo y lo lograron, pero con unas reservas morales muy grandes por parte de los diputados y de los dirigentes políticos que siguieron construyendo la unidad que tenemos hoy en día. Y esa unidad, Maya, se materializó con la semana pasada la postura de la Asamblea Nacional encarada por el presidente Juan Guaidó para mostrarle al país un nuevo pacto unitario, un pacto de construcción, una ruta clara y concisa que lleva unos pasos en materia democrática, que no es simplemente, como han querido catalogarlo algunos dirigentes que se dicen opositores, como una consulta pública, sino que esa consulta, que va a ser de carácter vinculante, tiene que ver con los pasos a seguir para terminar de salir de la dictadura, una dictadura que nos demuestra con esos pasos y esos cambios que tiene en su tren ministerial entre el día de ayer y el día de hoy, que no está nada fuerte, el salir corriendo, y lo dicen las personas, a decir que bueno, fulanito de tal va a ser candidato a diputado a qué, si aquí no hay elecciones, o si las hay, como decía Tibisay Lucena, no hemos hecho las elecciones, pero ya tenemos los resultados para robarnos, y en ese escenario, todos los partidos políticos, los 37 partidos firmantes, las 105 ONG a nivel nacional, y todavía hay partidos que están sumándose a esto, han decidido empujar esta ruta liderada por el presidente Guaidó, una ruta que claramente nos llevará a la democracia tan anhelada y a una mejor situación económica, que es lo que estamos viviendo ahorita. Hoy, en el tema de la pandemia, vivimos 2 crisis muy graves. Una, que es la situación social que tenemos con los enfermos, donde el gobierno sigue mintiendo y no dice las cifras reales, o el gobierno no, disculpen, la dictadura sigue mintiendo y no dice las cifras reales, y además una crisis donde la gente no está ni siquiera en sus casas, sino que está en las calles esperando para poder surtir de gasolina, y no es gasolina para salir a las playas, para salir a fiestear, sino que es gasolina para poder comprar comida. Hoy el Estado Vargas cumple 7 días sin suministro de gasolina y nadie ha dicho nada de eso. Lo único que salió fue un comunicado el día de ayer por una cosa que nadie sabía que existía, que era el Frente Rodríguez Araque, que todavía no sabemos qué dice, donde le echan la culpa a las sanciones, pero no terminan de decir que es que ellos acabaron con el sistema petrolero más importante del mundo de los últimos 50 años. No terminan de decir que han acabado como acabaron con todas las instituciones. No terminan de decir que es que el problema es que ellos están a trocha y mocha intentando mantenerse. Bueno, Maya, yo hoy te digo, en el Ministerio de la Defensa hay movimientos, y esto te lo digo a manera de tubazo como periodista. Ya nos han llegado varios militares diciendo que el señor que ocupaba en la dictadura esa cartera está vaciando la oficina. No le han dicho que no va a seguir siendo ministro de la Defensa, pero no tiene las cosas en la oficina. Por algo será, algo está pasando, algo los tiene temblando, y eso es que esta unidad real de propósito, de cambio, esos vientos que están soplando en Venezuela, bueno, están resoplando por ahí en Miraflores, y el dictador está diciendo, creo que esta fiesta se me acabó. Y no es a las personas que crean en el chavismo que es que los van a perseguir y los van a maltratar, no. Aquí las personas que han violado derechos humanos tienen que pagar su responsabilidad. Aquí las personas que han robado a la nación tienen que pagar su responsabilidad. Las personas que han armado a malandros tienen que pagar su responsabilidad. Y eso va a pasar, Maya, no quede la menor duda para ti o para alguno de los escuchas. Pero realmente es una situación muy complicada la que está viviendo el pueblo de Venezuela, y más en el interior del país. Imagínense si Vargas tiene 7 días sin servicio
de gasolina, no me quiero imaginar lo que está pasando en el Zulia, lo que está pasando en Lara, lo que está pasando en Mérida. Entonces, Maya, de verdad, esta unidad que no es como ellos quieren hacer ver construida con salida del oro, es una unidad concisa, donde se han cometido errores y los hemos reconocido, está más fuerte que nunca y está trabajando por un cambio político para el país. Porque esto no es un problema como quieren hacer ver de votar o no votar, aquí todo el mundo quiere participar y es una realidad. Y esa participación se va a dar en unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables, en una nueva Asamblea Nacional donde todos estén representados, en unas nuevas alcaldías y gobernaciones donde, sin importar la tolda política que usted represente, va a tener servicios como ciudadano. Y eso es lo que está pasando. Es un plan país construido desde esta unidad democrática, es un plan de cambio y de progreso que es construida desde el liderazgo político de la oposición y de la unidad, que ya no es oposición, ahora es parte del gobierno encargado, y un trabajo con más de 60 países que apoyan este plan y esta realidad. No es solo los Estados Unidos, como lo quieren hacer ver los de la dictadura. Son 60 de las democracias más sólidas y comprometidas en el mundo, Maya. Correcto, así es, Juan Carlos. Bueno, de verdad siempre es bastante grato y esclarecedor hablar contigo, además de los temas de coyuntura nacional, un poco el mapa y el panorama, pues que desde la perspectiva varguense y desde, digamos, la realidad que se vive fuera digamos, de los túneles de Caracas, como a veces referimos nosotros, pues es importante visibilizar, es importante decir. Nos gustaría, bueno, Juan Carlos, se nos ha hecho bastante corto el tiempo. Vamos a tener en nuestro próximo corte al diputado Lawrence Castro para precisamente en torno a esto, que cabe perfecto tu mensaje, para enlazarlo con lo que vamos a tocar con él. ¿Cuál es el papel, el rol de los diputados en este momento, la Asamblea Nacional actual, cómo se hace presente y cómo tiene, digamos, estructurado las distintas acciones a ejecutar para impulsar y para apoyar esta ruta política en la que estamos comprometidos todos los venezolanos y que hay que terminar de materializarla y hacerla posible, pero de manera conjunta. No lo podemos hacer ni desunidos ni por separado. Muchísimas gracias por siempre pues estar pendiente y acompañarnos. Esperamos que puedas volver a estar con nosotros próximamente para conversar de esto y de otros temas que siempre pues buscamos procurar aquí en el programa. Mil gracias, Juan Carlos. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con más de Contigo Voluntad Popular. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Muy bien, amigos, volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular, quien tiene pues el gusto de acompañarles como cada viernes de 1 a 2 de la tarde, Maya Davis González, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Y en esta parte del programa pues vamos a tener, y agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, a un distinguido hermano de lucha, además diputado de la Asamblea Nacional, y a quien tengo el honor y el privilegio de llamar también colega porque es politólogo. Estoy hablando del diputado Lawrence Castro, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Muchísimas gracias, Lawrence, por haber aceptado acompañarnos en el programa de hoy. Este es un programa en el cual pues solemos abordar temas de índole social, pero bueno, por supuesto muy conectados con lo político. Es el programa de Contigo, Voluntad Popular, y bueno, nos parece más que propicio. En la primera parte del programa estuvimos conversando sobre las recientes liberaciones de los presos políticos, pues por supuesto lo que es el anuncio reciente hecho sobre la ruta política que de manera conjunta se suscribe en un pacto unitario nacional con algunas acciones específicas a seguir. Y en este particular queremos abordar en tu figura, en tu rol como diputado, cuál es, digamos, para entrar de una vez en materia, cuál es desde la Asamblea Nacional el trabajo que cada uno de los diputados en este momento están impulsando desde cada uno de sus estados, desde cada uno de sus espacios para consolidar ese pacto unitario que está suscrito por organizaciones sociales, por organizaciones políticas, pero del cual la Asamblea Nacional, los diputados, sus diputados, tienen un papel muy importante. Adelante, Lawrence Castro, diputado de la Asamblea Nacional, muchas gracias por acompañarnos. Ok, bueno, se nos acaba de caer la llamada con el diputado Lawrence Castro. Vamos a ver si volvemos a restablecer contacto. ¿Ya lo tenemos de vuelta? Vamos a ver, ya deberíamos estar restableciendo contacto con el diputado Lawrence Castro, quien nos dijo que estaba activo y pendiente, porque, bueno, como les decía, en este momento, luego de anunciada la ruta del pacto unitario y luego de establecer unos criterios y unas, digamos, y unas líneas claras de acción, pues es importante saber cuál es ese rol que en este caso los diputados, cada uno en sus estados y en sus espacios, les corresponde impulsar, les corresponde acometer en este momento. ¿Tenemos ya de vuelta al diputado Lawrence Castro? Bienvenido, diputado. Hola, Maya, muchas gracias por este pase. Muy honrado de que me hayas invitado para conversar un poco con los radioescuchas y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, el honor es nuestro de poder contar con la participación en este programa de Contigo Voluntad Popular de uno de nuestros diputados, y hablábamos un poco y nos gustaría saber cuál es, anunciado, digamos, todo lo que es la línea de acción de la ruta política el pacto unitario suscrito por las fuerzas sociales, por las fuerzas políticas del país. Ese rol importante, fundamental, que en este momento, digamos, les toca seguir atendiendo a cada uno de los diputados, a la Asamblea Nacional como la única institución legítimamente electa. ¿Cuáles, digamos, esas líneas de acción que desde el rol de los diputados corresponde hacer y cómo de una u otra forma esto tiene una incidencia directa en la consolidación digamos, en el refuerzo, ¿no?, de la gran unidad nacional
tan vilipendiada y tan mencionada últimamente como algo que se había fumado y que, bueno, que ya vemos que no es así, que sabemos que los diputados junto con el presidente y las organizaciones sociales y políticas están trabajando e impulsando. ¿Cuál es ese papel? Digamos, ¿cuáles son, digamos, las líneas y rutas de acción que tienen de manera inmediata los diputados a impulsar a propósito de los recientes hechos y de los recientes anuncios políticos? Bueno, Maya, nosotros hemos estado en una situación bastante complicada. Debo decir que los diputados no han escapado a la crisis económica y social que estamos viviendo. Aunado a esto, el tema de la persecución, los señalamientos y la imposibilidad de llevar nuestro mensaje a cada uno de los espacios que hoy necesitan el acompañamiento no solamente de los diputados, sino del liderazgo en general. La verdad que la reconstrucción o el rearmaje del nuevo esquema de pacto unitario pues ha sido bastante complejo. Creo que la situación de la pandemia nos ha dificultado muchísimo más, no solamente el accionar, sino también los criterios de lucha para poder realmente ponerle un parado a la dictadura. Hemos visto cómo el país sigue hundido en la crisis y la gente está exigiendo respuestas. Y la verdad es que las respuestas todas las respuestas están siendo muy limitadas, dado a que las condiciones en las que estamos todos son bastante limitadas. Sin embargo, lo que en mi opinión puedo decir, y es lo que los merideños hemos decidido, es que tenemos que seguir en pie de lucha, unidos, tenemos que enfrentar la dictadura, tenemos que seguir exigiendo en las colas de gasolina, tenemos que seguir exigiendo que haya estabilización económica, que haya un cambio de gobierno, que no importa lo que hoy se nos esté planteando, digamos, de manera falsa, en cuanto a unas elecciones que no nos van a llevar a nada. La verdad es que esas elecciones pueden profundizar la crisis y además pueden generar muchísima más desconfianza de un liderazgo político opositor que no se pone de acuerdo. Contrario a eso, nosotros debemos hacer todos los esfuerzos para poner de acuerdo a la mayor cantidad de elementos políticos, por más diversos que estos parezcan. El presidente Juan Guaidó ha planteado, seguir en la lucha, seguir organizándonos, ha planteado generar un mecanismo movilizador, se ha hablado de una consulta, esto continúa siendo discutido. Nosotros creemos fundamentalmente que debe restablecerse los mecanismos políticos para tratar de generar una solución al conflicto venezolano, dado a las condiciones terribles que se avecinan con respecto al tema de la pandemia. Hemos visto cómo la pandemia ha tenido un impacto sofocante en la población venezolana. Hemos visto cómo han salido médicos, enfermeros y trabajadores de la salud muertos por el COVID, y esto debe llamarnos a nosotros la atención para tomar decisiones realmente contundentes. Debe haber una exigencia muy dura al liderazgo y nosotros debemos asumir esa exigencia con fuerza y no solamente asumirla con fuerza, sino debemos entender que una cosa es decirlo en las redes y otra cosa es ver lo que está sucediendo, por lo menos en mi estado y en la zona de los Andes, en donde nos han mancillado, donde han intentado aplastarnos la dignidad, en donde el tema de la gasolina que se vive en Caracas, acá lo estamos viviendo de manera fuerte hace muchísimo tiempo nos han reducido y nos han limitado porque saben que en los Andes nosotros hemos sido contestatarios y hemos salido a enfrentarnos al régimen de manera fuerte en las calles. Nosotros hoy, lo único que yo le puedo decir al pueblo de Venezuela, al pueblo de Caracas que nos está escuchando, es que no podemos doblegarnos, es que nosotros debemos tomar aire, es que nosotros debemos buscar la manera de articularnos en esta crisis, en esta pandemia, reducir el tema de la desconfianza y tratar de ayudarnos y ser solidarios entre nosotros mismos, entre el vecino, hacer red de vecinos que puedan atender a algún vecino que tenga algún problema y acumular la fuerza suficiente para poder salir a entrompar al régimen que necesariamente necesita una contraposición fuerte y contundente.
nosotros, de las cosas que siempre me ha parecido muy, digamos, importante, ¿no? De ese lenguaje que caracteriza a quien nosotros a lo interno de nuestra organización conocemos como cachaco, pero que bueno, es el diputado Lawrence Castro, que es el tema de el entrompe, de ir a la vanguardia, de asumir que nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso histórico de estar, digamos, en esa vanguardia, valga la redundancia, que debe marcar y debe orientar las acciones, que no podemos esperar que otros vengan a hacernos la tarea, que no podemos tampoco dejar de lado esa acción solidaria, ese reconocimiento mutuo entre venezolanos que se ha dejado de lado y que por muchos años se ha venido exacerbando de manera sistemática por parte del régimen que, bueno, ha tenido, digamos, una clara y expresa estrategia en cuanto a la división de los venezolanos, en cuanto a que cada quien se concentre en lo que sería la propia supervivencia y que, bueno, como diríamos nosotros los politólogos en términos de Hobbes, refuerza, digamos, el enunciado de que el hombre es egoísta por naturaleza y que en función a esto, pues, le cuesta reconocerse, agruparse y trabajar de manera conjunta por un fin superior, por un beneficio común que se manifieste y se signifique en un beneficio individual y dentro de su propio entorno. Nos gustaría, diputado, pues que se mantenga con nosotros para que en este próximo último corte de este programa habláramos de eso, de cuáles, digamos, desde la perspectiva ya no quizás a lo mejor de ese rol institucional completo, integral que asume Lawrence Castro a ser parte de la Asamblea Nacional, sino de esa perspectiva de liderazgo político desde la realidad que está viviendo en el interior del país, que decía mucho más sistemática de hace tiempo. ¿Qué cree el diputado Lawrence Castro que sería, digamos, dos acciones y un mensaje concreto a darle a la gente que está en el interior del país y que hoy en día dice esos acuerdos suscritos y esa ruta política simplemente que se encarguen los políticos, que se encarguen los que tienen que encargarse? ¿Cómo hacemos nosotros como venezolanos, como líderes y como profesionales que queremos seguir ejerciendo y queremos seguir estando en este país para conectarnos con esa gente? ¿Cuál es ese mensaje que cree el diputado y el líder político Lawrence Castro que hay que reforzar de parte de cada uno de nosotros para terminar de consolidar esta ruta? Nos vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con más de Contigo Voluntad Popular y la respuesta entonces del diputado a nuestra pregunta. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Pues bien, amigos, volvemos entonces para nuestra parte final del programa y queremos cerrar con broche de oro porque estamos seguros de que con la participación de nuestro honorable diputado Lawrence Castro por el Estado Mérida, compañero de lucha y miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, pues vamos a tener un extraordinario cierre. Escuchamos entonces, dejamos una respuesta una pregunta antes de irnos al corte. ¿Qué cree Cachaco? ¿Qué cree Lawrence Castro que hay que decir y hacer de manera conjunta para todos esos venezolanos que todavía se mantienen escépticos y que cada día, pues de una u otra forma, se hacen presa de esas campañas y esas elucubraciones de algunos pseudolíderes con respecto a la ruta que hay que seguir para liberar a Venezuela? Te escuchamos, Lawrence. Bueno, lo primero es que todos tenemos que hacernos responsables del país. Aquí pareciera que esto es un país de culpables, o esto es un país de dependientes, sencillamente de ver quién hace por mí lo que yo tengo que hacer. Y resulta que este país es responsabilidad de todos. No hacemos nosotros nada con hacer señalamientos o sencillamente deprimirnos sin tomar la responsabilidad de la tierra, el territorio que nos corresponde defender como venezolanos, que no lo hemos defendido de manera efectiva, porque hoy tenemos acá el país invadido por guerrillas colombianas, por cubanos, por todo aquel que le dé la gana venir a darnos una idea de cómo vivir. Y resulta que nosotros tenemos que entendernos para acordar cómo queremos vivir en nuestro país. Yo creo que eso es fundamental, hacernos responsables de nuestro país. Lo segundo es entender que la inacción no nos va a dar frutos, tampoco la búsqueda de culpables, pero sí la presión de los actores. Yo creo que actores como Fede Cámaras, actores como la Iglesia, que han venido teniendo un rol fundamental, no podemos doblegar en el criterio, pero tampoco podemos excedernos. Y yo estoy de acuerdo con, abrir el debate público. ¿Por qué no se puede abrir el debate público? Yo creo que hay que abrir el debate público, yo creo que hay que exponer posturas, yo creo que la gente tiene que saber qué estamos pensando los políticos. Yo creo que nosotros no podemos seguir diciendo que es que la unidad, sí, la unidad, todos sabemos que la unidad es importante, pero la unidad debe exponer. Nosotros debemos hacer un debate público, nacional, en donde la gente se vea realmente vista, en donde no hayan complacencias solamente porque se escuche bonito, sino que realmente asumamos con responsabilidad, como lo debería asumir una sociedad en estas condiciones, todos asumir con responsabilidad la solución de nuestro país. Hay un sector de este país que no quiere buscarle soluciones a este conflicto, no le quiere buscar solución porque está totalmente imbuido en la soberbia, está metido en un concepto ideológico que propone y promueve el asesinato de los connacionales. Bueno, nosotros evidentemente con ellos es muy difícil llegar a entendimiento. Sin embargo, nosotros como sociedad debemos buscar la manera de generar entendimientos y acuerdos y avanzar en bloque en algo que realmente nos traiga la política de nuevo adentro del país, que nosotros entendemos muy bien los logros del presidente Juan Guaidó, del Parlamento Nacional, al tener 60 países. Sí, es cierto, y el reconocimiento internacional, y esto nos da muchísima fortaleza. Pero hoy nosotros debemos decirle al país y debemos decirle a los que hoy usurpan el poder que es necesario que se vayan del poder y que nosotros estamos dispuestos a echarlos del poder. Allí, que tengan esa actitud, que nosotros tengamos esa actitud combativa, que realmente asumamos no solamente las culpas, sino también entendamos que todo el país es responsable, de que no solamente el cambio político significa un cambio de gobierno, sino que se trata de la reconstrucción de un modelo y un sistema de entendimiento y convivencia en el cual todos debemos participar y donde no nos debemos ver subyugados ante una nueva clase política que quiera venir a imponerse, en donde nosotros entendamos que cada uno de los venezolanos es importante, pero no solamente para prometerle que le vamos a resolver el problema o que vamos a dar un nuevo bono o que vamos a dar una nueva ayuda. No, es importante en la construcción del país, en
en el fortalecimiento de nuestra economía, en que el bolívar vuelva a ser la moneda de nuestro país y no ese cuento que tenemos algunos o que tienen algunos que es que hay que dolarizar los sueldos, como si es que dolarizar los sueldos pasaría porque es que cuando los dolaricen entonces van a empezar a ganar $300 mensuales. Eso no existe, nuestra economía no va para nada y nosotros debemos entender que si queremos rescatar nuestro país tenemos que hacernos responsables de nuestro país. Y Caracas debe entender que no es el país, que es la capital de la República, pero que no es el país. El país es algo muchísimo más grande, que tiene costa, que tiene Andes, que tiene Amazonas, que tiene llanos, que tiene delta, que tiene muchísimo espacio territorial y muchísima gente que depende de las decisiones del liderazgo nacional. Y allí, cuando comprendamos que somos un país, que tenemos que hacernos responsables, nosotros vamos a salir más rápido de este berenjenal en el que nos metimos como sociedad. Y aquí yo hago mi primer paso de asumir responsabilidades. No es que el chavismo nos metió, sí, son los mayores responsables, pero como sociedad tuvimos participación en esto que hoy es la destrucción de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestra capacidad productiva y de nuestro espacio territorial, que era el más hermoso del mundo, y que nosotros vinimos a destruirlo y dejamos que nos lo destruyeran unos cubanos que vinieron como un parásito a acabar con nuestra república, y algunos con nacionales y algunos se prestaron para acabar, desde Chávez para abajo se prestaron para esto, pero nosotros como sociedad debemos asumir que debemos voltear esta realidad. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, diputado, extraordinarias palabras de cierre. Creo que ese es mejor imposible una descripción de lo que hay que hacer y de lo que hay que decir, y que de manera coherente y consciente cada venezolano de este país debe procurar hasta que logremos tener ese país con el que todos soñamos, en donde todos los derechos sean para todas las personas, como decimos en Voluntad Popular, en donde tengamos oportunidades para desarrollarnos y progresar en paz, en bienestar y en democracia. Muchísimas gracias al diputado Laurence Castro por habernos acompañado en esta parte del programa. Con estas palabras, amigos, responsabilidad y asumir el rol de cada uno. Nos despedimos y nos vemos, nos escuchamos para el próximo viernes de 1 a 2 de la tarde contigo, Voluntad Popular. Hasta luego. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.